libera su micrófono y Alberto, lógicamente, lo va a liberar ahorita. Y vamos a comenzar nuestra sesión número 132. Increíble, ¿no? Bienvenidos los amigos exjesuitas, sus esposas, las familias, los amigos invitados. Bienvenido Alberto, nuestro presentador esta tarde desde Guatemala, y bienvenida a su familia, que sé que lo ha apoyado para esta presentación al grupo. Hace un par de semanas tuvimos la presentación de Paola Sanz para nuestra audiencia, en esa época como 50 personas, y se ha multiplicado, porque a la fecha el video de esa reunión lo han visto más de 300 personas. Al final de esa sesión, Alberto nos ofreció compartir su experiencia en algo parecido a lo que nos hablaba Paola, y por eso decidimos aprovechar esta sesión. Y les voy a confesar una historia. Cuando Alberto dijo que podía hablarnos de esto, yo tenía programación hasta final de abril, lista, ya todas las semanas. Y Alberto, yo no sé qué hizo, pero ahora vamos a averiguarlo. Me dijo, mira Darío, yo ya la tengo lista, y si alguno de los conferencistas no puede, yo estoy listo. Pues a la semana me llamó Juan Sebastián Murcia y me dijo, mira, no puedo. Yo no sé si Alberto hizo eso con el subconsciente de hacer que Juan Sebastián se le presentara una licitación o alguna cosa. Entonces, aquí está Alberto. Yo no sé si por manipulación del subconsciente o por qué razón, pero hoy es nuestro invitado y todos ya vieron la hoja de vida de Alberto, más o menos. Entonces, no me demoro más en cederle la palabra para que inicie su presentación a nuestro grupo. Entonces, Alberto, desde Guatemala te escuchamos todos nosotros aquí. Adelante. Gracias. Ya. Ahora. Ya te escuchan. Ya te escuchamos. Bueno, ya un momentito. Habla y ahorita ponme la presentación. Bueno, mucho gusto y muchas gracias a Darío por darme esta oportunidad de comunicarme con todos mis grandes amigos en esta tertulia saludable. Vamos a iniciar. Te lo presento. Tiene asistente tecnológica, pero de primer nivel. Sí. Qué bien. Eso. Bueno, estamos listos. Listo. En esta tertulia les contaré cómo fui descubriendo el subconsciente y cómo aprendí a programarlo. Esta no es una tesis que se pueda rebatir, sino un relato de secretos que me han hecho muy feliz y deseo compartirlos con mis amigos. Aquí repasaremos algunos de los temas tratados en mis escritos El subconsciente y la salud, bondades de la musicoterapia y poderes del subconsciente. Fuerzas mentales extrañas. Cuando empecé a tocar en grandes eventos, siendo ya un artista de discos, comencé a tener experiencias raras percibiendo fuerzas extrañas que influían para bien o para mal en mi ejecución musical. Una noche fui invitado a la cena anual del Club del Organista en la Ciudad de México, a la que asistían todos los miembros. Iban invitando a la tarima a cada uno para un pequeño show y al concluir mi presentación me dijo mi esposa que era la peor ejecución mía que había visto. El público era de organistas que me tenían gran envidia porque era un recién llegado y ya grababa discos que se escuchaban en radio y mi nombre aparecía en los medios de farándula. Pocos días después me contrataron para un concierto en el Teatro Cali de San José de Costa Rica. El empresario hizo una gran promoción en la prensa anunciando la única presentación del mejor organista de Latinoamérica, ejecutando el órgano más moderno y grande de Yamaha. Cuando arribé a la ciudad, el empresario estaba feliz porque se había agotado la boletería y había gran expectativa por mi concierto. Al llegar al teatro se me presentaron los camarógrafos de la televisión para pedirme permiso para grabar el concierto.
para transmitirlo posteriormente. Al concluir, vinieron a mostrarme la grabación para que yo les concediera la licencia de publicación. Y al ver el video, me quedé asustado viendo que había hecho improvisaciones muy por encima de mis conocimientos musicales. Analizando ambos eventos, descubrí que había una poderosa fuerza mental del público que influía en mi actuación para bien o para mal. En el caso del público de los organistas, muchos me tenían envidia creando una terrible fuerza mental negativa que me puso nervioso y se me inhibió el subconsciente. Yo entonces no sabía nada del subconsciente, pero después con el tiempo analizando qué me pasó, simplemente se me inhibió el subconsciente. En el caso del público de Costa Rica, 1000 personas asistieron para ver al mejor organista en el mejor órgano, creando una poderosa fuerza mental positiva que me retroalimentaba, logrando mi superación personal. Por esos días viajé a Guatemala y asistí a un templo esotérico donde el maestro Milán Sicavisa dictaba unas conferencias interesantes de autohipnosis en 6º grado a través de los chakras. Le consulté mi problema de las fuerzas mentales extrañas que afectaban mi ejecución y me enseñó el gran secreto de conectar mi mente consciente con el subconsciente. Así yo tendría gran seguridad en mí mismo, pues el subconsciente controlaría mi ejecución del órgano con una memoria prodigiosa, logrando superar esa dificultad con las fuerzas mentales negativas provenientes del público. Con la inquietud de poder controlar esas nuevas situaciones, busqué libros de superación personal y poder de la mente. Me matriculé en una academia de control mental y también me matriculé en un instituto de hipnosis, donde aprendí a manipular las percepciones y sentimientos del público a base de sugestiones al subconsciente. En mi casa empecé a improvisar, a experimentar. No, un segundito aquí. Te pasaste una. Bueno. Regresa a la No. anterior. Es la anterior. Sí, eso es. Perdón. Espera un segundito. Pues que estoy aquí en un equipo que no conozco. Tranquilo. Papi, mira. No. Aquí está, en mi casa. Ahí está. Ya. Bueno, gracias a mi secretario. En mi casa empecé a experimentar improvisando en el órgano música lenta y suave con un ritmo como el respiratorio, hipnotizando a personas que asistían a escucharme. Cuando algunos lograban entrar en trance, les preguntaba si tenían algún dolor o problema de salud y con la correspondiente sugestión hipnótica resolvían su problema. Sí. Un manager que comercializaba mis presentaciones me consiguió un show en el bar de un hotel de León, Guanajuato. En el camino le fui contando esas experiencias y mis descubrimientos. Después de tocar unas piezas, el manager, con unos tragos encima, dijo al público que yo tenía el poder de hipnotizar con mi órgano. La gente, después de una carcajada, empezó a pedir un show de hipnosis y no me quedó más remedio que lanzarme al ruedo e improvisar mi primer show de hipnotismo. Un segundito. Bueno, les dije que con la música que iban a escuchar sentirían gran pesantez en los párpados y un sueño cada vez más profundo, que dormirían tranquilos y relajados y que al escuchar 3 campanazos despertarían en perfecta normalidad. Cuando tenía unos 20 asistentes en trance, suspendí la música y procedí a un espectáculo de salón. La gente quedó asombrada con gran aplauso y el gerente del hotel pidió que volviéramos a la siguiente semana para repetir el espectáculo.
Entonces el manager me pidió perdón y dijo que jamás volviera a hacer ese tipo de shows, pues el público comenzaría a decir que yo no sé tocar y que solo soy un ilusionista que hace creer al público que estoy tocando y con eso me quemaría como artista. Tenía razón y a partir de ese momento suspendí esas experiencias. Pero seguí experimentando con resolver problemas de salud con sugestiones poshipnóticas con mucho éxito. Cuando el sujeto entraba en trance, el éxito de la sanación era instantáneo. No todas las personas logran el estado hipnótico, o algunas tardan mucho en lograrlo. Al hipnotizar a un sujeto para sanación o para espectáculo, este no recuerda lo acontecido durante la sesión, pero el subconsciente cumple al pie de la letra todo lo ordenado. Cuando una persona en estado hipnótico recibe una sugestión posthipnótica, el subconsciente la graba y la realiza al pie de la letra sin que su mente consciente se dé cuenta. Como la hipnosis no me funcionaba bien para todas las personas, decidí experimentar con un simple relax y me funcionó muy bien, pues todo el mundo puede entrar en estado de relax. Finalmente descubrí que con el proceso natural del sueño, cada persona puede programar el subconsciente y cada quien puede lograr la sanación por sí mismo, sin necesidad de la ayuda de un hipnotista o terapista. Las ondas cerebrales. Gracias al encefalograma se puede comprobar que en el cerebro se desarrolla una gran actividad eléctrica, emitiendo ondas de 5 tipos: gamma, beta, alfa, zeta y delta. En estado de vigilia, como estamos ahora todos, estando consciente en una situación normal, estando despiertos, nuestro cerebro emite ondas beta con frecuencias de 14 a 30 hercios. En caso de un ruido repentino, un susto, un sobresalto, pánico, las ondas se aceleran superando la frecuencia de 30 hercios, convirtiéndose en ondas gamma, con frecuencias entre 30 y 40 hercios. En ambos casos, ondas beta y gamma, estamos en estado consciente. En el proceso natural del sueño, cuando estamos acostados, dispuestos a dormir, las ondas cerebrales comienzan a bajar su frecuencia, entrando en el nivel alfa, con una frecuencia entre 7,5 y 14 hercios. En el nivel alfa convergen el consciente y el subconsciente. Este es el estado ideal para programar conscientemente el subconsciente. Al nivel alfa se llega por el proceso natural del sueño, pero también se puede llegar por relax, hipnosis o autohipnosis, así como por drogas psicotrópicas. Muchos músicos descubren que tocan mejor con el efecto de las drogas o el licor, pero yo les he enseñado a muchos de ellos que es mejor, más barato y saludable conectarse con el subconsciente. Siguiendo el proceso natural del sueño, la frecuencia de las ondas sigue bajando y entramos a las ondas zeta, que oscilan en frecuencias entre 3,5 a 7,5 hercios. Entramos entonces en un estado onírico, donde la mente vuela creando imágenes que se convierten en sueños y fantasías, en medio de una total relajación física y mental. Muchos de los grandes genios creadores han generado algunas de sus obras maestras en este estado de ondas zeta. Paul McCartney en un sueño escuchó una melodía fantástica y al despertar la tocó en su guitarra y la grabó, porque él no sabía escribir música, él no sabía solfeo, llevándola luego a una sesión en el estudio de grabación. Entonces John Lennon compuso la letra y así nació Yesterday, el mayor éxito de los Beatles. Muchas veces nos dormimos preocupados por buscar la solución de un problema y de repente encontramos en sueños una solución muy nítida. Algunas personas
tienen el hábito de dormir con un cuaderno al lado y al despertar lo escriben. Hay quienes se dedican a interpretar los sueños como mensajes que vienen del subconsciente. En estado de relax o hipnosis ligera nos encontramos en nivel alfa. En hipnosis profunda pasamos al nivel zeta. Por último, pasamos al sueño profundo, cuando el cerebro emite ondas delta con frecuencias inferiores a 3,5 hercios. En ese estado, el consciente está dormido profundamente y todo el cuerpo descansa, mientras el subconsciente sigue velando por todas las funciones del cuerpo. Proceso natural del sueño. El mejor sistema para programar el subconsciente es el aprovechar el proceso natural del sueño. Me acuesto en la noche y pienso, todos mis órganos y sistemas se están poniendo normales. Todas mis células se están poniendo normal. Mis vasos sanguíneos se están limpiando de colesterol, de trombos y de calcificaciones. Estas no son fórmulas que tenga que memorizar, sino les pongo un ejemplo de cómo conversa uno con el subconsciente. Y así otros pensamientos positivos, siempre positivos, respecto a mi salud o a mi personalidad. Yo puedo mejorar mi personalidad, quitar defectos, quitar vicios o mejorarme de cualquier enfermedad, con la gran ventaja de que el subconsciente no tiene límites. La medicina tiene una serie de enfermedades a las que no ha podido encontrar solución y no, curación, y entonces las llama enfermedades crónicas. Y cuando uno tiene enfermedades crónicas, yo he tenido varias enfermedades crónicas, y el médico dice, usted tiene que acostumbrarse a convivir con esa enfermedad. Eso le va a durar toda la vida. Entonces, el subconsciente no tiene límites. Yo he curado a muchas personas con problemas desahuciados de los médicos ya, y se levantan, simplemente programando el subconsciente. Bueno, seguimos. Mientras voy pensando en esos temas de salud, o sea, de cómo mejorar mi salud, o los problemas que quiero resolver, las ondas cerebrales van bajando su frecuencia hasta el nivel alfa. O sea, en ese relajamiento va bajando las frecuencias hasta el nivel alfa. En ese momento convergen consciente y subconsciente. Entonces, todo lo que yo estaba pensando lo asimila en ese momento, lo graba el subconsciente. Y en ese instante, esos pensamientos positivos repetitivos se graban como órdenes en el subconsciente que cumplirá al pie de la letra. Luego entro al nivel zeta, o sea, un sueño más profundo, pasando finalmente al nivel delta con un sueño profundo en estado inconsciente. Durante el sueño profundo, el consciente duerme, mientras el subconsciente trabaja, controlando todas las funciones del cuerpo y realizando las órdenes que recibió en el nivel alfa. Método de autorrelajación. Esto es muy importante. En cualquier momento me puedo relajar, sentándome cómodamente con las plantas de los pies en el suelo. O sea, no con los pies cruzados, sino con las plantas en el suelo. Así circula mejor la sangre por todo el cuerpo. Y las manos sobre las rodillas o acostándome. Lo mejor es, si tengo una cama o un sofá, acostarme. Hago 3 respiraciones así. Respiro profundamente. Contengo el aire durante unos 4 segundos y expiro. 3 respiraciones profundas en esta forma. ¿Lo entendieron bien? Respira profundo, contiene unos 4 segundos y expira. Ya con eso va entrando en un relajamiento. Con los ojos cerrados visualizo mi pie derecho, o sea, me imagino mi pie derecho y siento
cómo se va relajando, se va poniendo pesado. Y pienso, mi pie derecho se está relajando. Luego, toda la pierna derecha, el pie y la pierna izquierda, la cadera, la espalda, el vientre, el pecho, brazos y antebrazos y manos. Ya estoy en un estado de relajación. Para profundizarlo, visualizo el número 10 en color azul. El color azul es tranquilizante, el rojo es excitante, el amarillo, el naranja, el azul es tranquilizante. Entonces visualizo el número 10 en color azul y pienso, me duermo. 9, me duermo, etcétera. Y así sucesivamente. 1, me duermo profundo. Cada respiración me lleva más hondo en mi sueño. En este proceso se ha llegado a un estado de relajación apto para programar el subconsciente. Está en estado consciente, o sea, se da cuenta de todo y siente que no está dormido aún, pero está en los límites del nivel alfa. Algunos podrán estar en un ligero grado ya de autohipnosis, mejor aún. No le tengan miedo a este estado hipnótico, pues como fue autoinducido, en cualquier momento que deseen pueden despertar. Después de un corto periodo, o sea, espero a profundizarme más. Después de un corto periodo, comienzo a darme las órdenes de sanación con pensamientos positivos como todos mis órganos y sistemas se están poniendo normal. El órgano enfermo se está aliviando. La causa de la enfermedad está desapareciendo. Y así por el estilo. Después de un rato, a la cuenta de 3 despertaré con todos mis órganos y sistemas en perfecta normalidad. 1, 2, 3, despierto. Así cada quien puede programar el subconsciente sin necesidad de un terapista o un procedimiento de autorrelax o autohipnosis. Las ondas cerebrales fueron bajando su frecuencia hasta el nivel alfa y entré a un grado ligero de autohipnosis. Este mismo sistema se puede emplear para relajar y sanar a otra persona. O sea, si la esposa tiene un dolor de cabeza, pues la relaja, le quita. No necesita ser médico ni tener conocimientos médicos. Simplemente la causa del dolor de cabeza está desapareciendo. Ya, desaparece. Es muy sencillo. Musicoterapia. Al escuchar música de nueva era, se llama también New Age en inglés, que se encuentra en YouTube, de preferencia donde se mencione nivel alfa o sanación, música para sanación o música en ondas alfa, en fin, algo por el estilo que pueden encontrar. Encuentro música muy relajante, muy agradable. Entonces, al escuchar esa música, la frecuencia de las ondas cerebrales va bajando hasta el nivel alfa. Y así cuando se sienta totalmente relajado, comience a programar el subconsciente. Este estado de relax equivale a una autohipnosis, en la que uno permanece en estado consciente y puede salir voluntariamente en cualquier momento. Vamos a ver ahora un punto muy importante que casi nadie sabe, el comportamiento del subconsciente. O sea, uno tiene que saber manejar el subconsciente. El subconsciente es un personaje muy especial que sirve para muchas cosas, nos ayuda a muchas cosas. Es el que controla todas mis funciones biológicas, la respiración, el ritmo cardíaco, el caminar es una función del subconsciente, el conducir automóviles es una función del subconsciente. El subconsciente nunca descansa controlando todas las funciones de nuestro cuerpo. En el momento en que deje de trabajar, hay que solicitar los servicios de la funeraria. Es como una poderosa computadora que se puede programar para la salud perfecta, para tener una personalidad magnética, para el éxito en las actividades profesionales,
para vivir en abundancia y prosperidad. En el subconsciente está el poder de la creatividad, sobre todo en las artes plásticas y musicales. El subconsciente no capta la palabra no, que se debe evitar siempre en su programación. Al pensar, no volveré a fumar, el subconsciente graba la orden, volveré a fumar. Ese es el gran error que tienen muchos cuando quieren quitarse un vicio, ¿no? No voy a hacer tal cosa. Entonces quita la palabra no, voy a hacer tal cosa. La cabeza no me va a doler. La cabeza me va a doler. Eso es lo que oye el subconsciente y lo que graba, y el subconsciente promueve el dolor de cabeza. O sea, hay que saber manejar al subconsciente. Es un personaje muy difícil de manejar. Es caprichoso. Cuando a un enfermo le preguntan, ¿cómo estás? Y responde, muy fregado, mi tumor sigue creciendo. El subconsciente promoverá el crecimiento del tumor y no lo eliminará por ser parte de su personalidad al decir mi tumor. Quien piensa en enfermedades siempre estará enfermo. Quien piensa en buena salud, que todos sus órganos y sistemas están en armonía, siempre será saludable. Quien piensa en pobreza y angustias económicas atraerá problemas financieros. Uno resulta ser lo que piensa de sí mismo gracias al subconsciente. Oigan esto, uno, lo repito, uno resulta ser lo que piensa de sí mismo gracias al subconsciente. Memoria subconsciente. Todos ustedes han practicado la memoria consciente, con la que memorizan los versos, todo. O sea, la memoria que ustedes han usado es la memoria consciente. Pero existe la memoria subconsciente que está en otro lado. La memoria consciente está en el consciente, que está en el hemisferio izquierdo. Y la memoria subconsciente está en el hemisferio derecho, que es donde está el subconsciente. La memoria subconsciente es muy poderosa y graba todos los sonidos y secuencias sonoras, así como todas las imágenes y secuencias visuales que percibimos. Esto se comprueba con la regresión en el tiempo. Si se hipnotiza a una persona, se la puede regresar a determinado momento de su pasado y podrá describir las imágenes y sucesos que está viendo y las voces que está escuchando. Los músicos que tocan de oído van escuchando internamente la canción y simultáneamente la van tocando en su instrumento sin necesidad de partitura. Todas las canciones y sonidos que escuchamos quedan grabados en la memoria subconsciente como en un disco duro. Si escuchamos un piano o una guitarra o un arpa o una marimba, distinguimos su sonido porque lo tenemos registrado en el disco duro del subconsciente. En el aprendizaje de la música, el subconsciente desempeña un papel importante. Se graban las notas en el subconsciente y así al ver una nota, el alumno no tiene que solfearla y ni siquiera pensar en su nombre. Al verla en el pentagrama, el subconsciente coloca el dedo en la tecla correspondiente como un reflejo condicionado, evitando el solfear mientras toca. El ritmo es una función del subconsciente. Marcando con el pie, el alumno va sintiendo los pulsos y acompañando la nota en el momento exacto, dándole la duración precisa, evitando el conteo de tiempos y fracciones. En los conservatorios prohíben el marcar con el pie y enseñan a tocar contando. Grabando en el subconsciente estos dos renglones que ven ahí, pueden interpretar cualquier partitura ahorrándose 2 años de solfeo en el conservatorio. Así, desde la primera clase el alumno comienza a tocar a primera vista. En cambio, con la enseñanza tradicional, el alumno logra tocar a primera vista después de años de estudio intenso. En la música han existido muchos ciegos de nacimiento
que jamás han podido ver una partitura y tocan magistralmente gracias al subconsciente. En el artículo Mis vivencias musicales, que encuentran en el blog de este mismo grupo, podrán apreciar el papel del subconsciente en mi vida musical, así como el poder de la fuerza de atracción. Sí. Hemisferios cerebrales. El consciente se aloja en el hemisferio izquierdo y controla el habla, la escritura, la lectura, los cálculos matemáticos, las deducciones lógicas, el control del tiempo, la planificación, la toma de decisiones, el proceso de información y análisis y la memoria. El hemisferio izquierdo controla toda la parte derecha del cuerpo. El subconsciente se aloja en el hemisferio derecho y controla todas las funciones de nuestro cuerpo. Es integrador y coordinador con habilidades visuales y sonoras. Es el identificador de la orientación espacial y de la percepción del color, forma y lugar. Allí se aloja la memoria visual y sonora, las habilidades para las artes plásticas y musicales. El hemisferio derecho controla toda la parte izquierda del cuerpo. Todas las personas tienen un hemisferio dominante. Así, en los diestros, el hemisferio dominante es el izquierdo y en los zurdos, el derecho. Los zurdos tienen gran disposición para la música y las artes visuales, pues en su hemisferio dominante se aloja el subconsciente. Quien logra coordinar ambos hemisferios conscientemente logrará el éxito en todos los aspectos de su vida. A eso me refería cuando hablaba de conectar la mente consciente con el subconsciente. Lastimosamente, la mayoría de personas no se dan cuenta del tesoro que pierden al no saber cómo manejar conscientemente el subconsciente. El consciente es como el gerente de la gran empresa de mi cuerpo. Es el que razona, el que dirige y el que da todas las órdenes. El subconsciente es como el ingeniero de mantenimiento que está pendiente del funcionamiento correcto de mi cuerpo sin razonar, simplemente haciendo que todo funcione correctamente y cumpliendo al pie de la letra las órdenes del gerente. Disfruta de la vida gozando de buena salud y con éxito en sus actividades profesionales, aprovechando los poderes del subconsciente. Yo no soy sanador, ni curandero, ni tengo conocimientos médicos, pero programando el subconsciente he logrado que éste resuelva serios problemas de salud. Mencionaré algunos casos de sanación de los que aparecen en mi escrito El subconsciente y la salud para comprobar lo dicho con algunos ejemplos. O sea, después de todo lo que les he platicado del comportamiento del subconsciente, a medida que yo vaya leyendo, dando estos casos, o sea, viendo estos casos, pueden ir analizando cómo procede el subconsciente ahí. Un día fui a visitar a una empresaria de espectáculos que vendía mis presentaciones musicales en México y la encontré en una profunda crisis, pues tenía grandes cálculos en la vesícula y era urgente una intervención quirúrgica, pero debía trabajar intensamente durante 6 meses para poder financiar su operación. Tenía fuertes dolores, mareos y un gran malestar. Le dije que con un relax le podía ayudar a mejorar su salud y la hipnoticé, entrando en un profundo grado. Le ordené al subconsciente desmenuzar los cálculos y eliminar sus residuos, además de normalizar todos sus órganos y funciones. Al despertarla se sintió muy bien, sin dolores ni mareos, pero no recordaba conscientemente nada de lo ordenado al subconsciente. Pasados los 6 meses fue al hospital para operarse
y el cirujano le dijo que después de tanto tiempo debía estar peor y le ordenó nuevos exámenes. La vesícula estaba perfecta y sin cálculos. El doctor le preguntó qué se había hecho y ella no supo responder, pues no recordaba nada y quedó muy intrigada. Hasta que un día me encontró y se quedó mirándome fijamente para preguntarme luego qué le había hecho aquella tarde. Esa fue mi primera experiencia de sanación a través de órdenes al subconsciente. Un día me llamó el padre Osuna, superior de mi tío jesuita, el padre Alberto, para decirme que en la tarde anterior, mientras celebraba la misa, le dio un infarto con derrame cerebral y que estaba en el Hospital San Ignacio como un vegetal, habiendo perdido todo movimiento y comunicación, y que eso era irreversible según el dictamen del neurólogo. Inmediatamente me fui a verlo. Observé que tenía un breve movimiento en el dedo índice de la mano derecha, pero totalmente mudo y quieto en estado vegetal. Le dije que hiciera 2 movimientos con el dedo para decir sí y uno para decir no. Le hice varias preguntas simples y capté que me entendía. Entonces le pregunté que si quería una sesión de relax, 2 movimientos del índice y listo. Le hice una sesión de profundo relax con órdenes de normalizar la irrigación sanguínea en el cerebro y de normalizar todas las funciones cerebrales y del sistema cardiovascular. Y al final le di la orden de despertar lleno de energía, lleno de salud, con todos sus órganos y sistemas en perfecta normalidad, y despertó perfectamente bien, recuperando el movimiento y el habla instantáneamente. En la mañana siguiente, cuando llegó el neurólogo a revisarlo, le dio de alta. Un alumno de piano me comentó que tenía un gran problema en su hogar con su hijita de 13 años, que sufría terribles ataques de asma y la tenían siempre que internar en una clínica en cuidados intensivos. Me la llevó a mi casa, le hice una sesión de hipnosis, le ordené al subconsciente normalizar todo su sistema respiratorio y eliminar la causa de los ataques asmáticos. Le hice una regresión en el tiempo hasta llegar al momento de la causa de los ataques. La regresión en el tiempo se hace por hipnosis y ella estaba en una hipnosis profunda, ordenándole olvidar definitivamente ese episodio, y sanó instantáneamente del asma. Una familiar mía comenzó a sentir problemas en la vista y el oftalmólogo le diagnosticó glaucoma, advirtiéndole que era una enfermedad progresiva y degenerativa, con la posibilidad de llegar a la ceguera. Cada 6 meses le hacía una evaluación y el campo visual se le iba reduciendo. Me dijo que estaba muy angustiada con esa situación y le hice una sola sesión de relax con las sesiones de sanación, con las sugestiones de sanación. Pasado un tiempo, fue a su evaluación con el oftalmólogo, quien muy extrañado le dijo que había desaparecido por completo el glaucoma. Me llamó por teléfono muy emocionada a compartirme semejante noticia. Un primo tuvo un infarto que le afectó el cerebro, quedando paralítico y con visión doble. El cardiólogo le recomendó un parche de pirata para solucionar el problema de la visión doble y una silla de ruedas para seguir su vida normal. Yo lo fui a visitar a la clínica y lo encontré muy deprimido en semejante situación. Lo hipnoticé y le programé normalizar todo su sistema motor, su irrigación sanguínea en el cerebro, la normalización de todas las células y neuronas, y al despertarlo se pudo levantar de la silla y caminar apoyado en la cama o en otra persona. En la mañana siguiente le dieron de alta. Lo fui a visitar a su casa y lo encontré contento, caminando con bastón y con su parche de pirata. Lo hipnoticé de nuevo e infundiéndole mucha seguridad en su caminar y la normalización de su visión, logró caminar normalmente y sin el parche en el ojo. Y le sugerí que regalara ese bastón a un inválido que lo necesitara. Mi esposa comenzó a tener fuertes dolores en la espalda y la llevé a una clínica especializada en la columna vertebral allá en Bogotá.
El especialista nos dijo que tenía osteofitos en la columna y solamente había la solución quirúrgica, pero con un riesgo remoto de quedar en silla de ruedas. Varias noches le hice sesiones de relax antes de dormir, programando el subconsciente, y al poco tiempo desaparecieron los dolores. Este caso que les voy a contar es impresionante. Un bebé al nacer no pudo orinar. Los médicos decidieron hacerle un orificio en la ingle para evacuar la orina. Lo conocí cuando ya tenía 6 años, condenado a tener pañales de por vida. Le hice un par de sesiones de profunda hipnosis delante de su mamá, recomendándole que aprendiera bien cómo darle esas mismas órdenes al subconsciente cuando estuviera dormido. Le ordenaba que su vejiga se estaba poniendo normal. Los músculos de la vejiga, la uretra, todas las partes de su pene, sus esfínteres, todo su sistema urinario. Le recomendé a la mamá pues hacerle ese parlamento suave todas las noches mientras el niño dormía profundamente. A los pocos días comenzó a orinar por la vía normal. A los 3 meses, al ver que funcionaba perfectamente su sistema urinario, le cerraron el orificio de evacuación. Después de pero seguía con pañales. Después de unas 3 sesiones más, logró controlar perfectamente su esfínter y dejó por completo los pañales. Las sugerencias maternales en estado profundo sueño fueron fundamentales en esta sanación tan rápida a un problema médico tan delicado. Este caso también es impresionante, el que les voy a contar. Cuando musicalizaba una ceremonia de boda en la sinagoga alemana de Bogotá, el padre de la novia se desmayó y cayó al piso en estado inconsciente. Se trataba de su hija única, que al día siguiente de la boda se iría a vivir a Israel. O sea, el señor estaba sufriendo un estrés tremendo en esa ceremonia. La ceremonia de boda no se puede interrumpir y continuó con el señor en el piso, habiendo subido a la jupá 2 médicos judíos para asistirlo. La jupá es una casita de flores que arman frente al altar en la sinagoga, donde entran los contrayentes, sus padres y el rabino. Al concluir la ceremonia, los asistentes se acercaron a verlo de cerca y mi hijo que me acompañaba me dijo: papi, tú puedes levantarlo. Le dije a los doctores que yo podría ayudarles a levantarlo programando el subconsciente. Y ellos me respondieron: hágale. Pedí a los asistentes que se retiraran para que pudiera respirar mejor. Lo ventilaba con mis partituras e iba programando el subconsciente. Después de un rato le ordené que a la cuenta de 3 despertaría en perfectas condiciones, con todos sus órganos y sistemas en perfecta normalidad, y se levantó completamente sano, diciendo: vamos todos al club para la fiesta. A finales de 2006, por iniciativa de mi esposa, fui a hacerme un chequeo médico general y aprovechando la EPS, que ojalá sigan funcionando. Entonces, fui a hacerme pues un chequeo médico general y resultó muy alto el antígeno prostático con 8.87, siendo la referencia máxima un índice de 6.22. La doctora me remató de urgencia al urólogo y después de examinarme me diagnosticó cáncer de próstata, ordenándome una biopsia como requisito para la aprobación de la cirugía por parte de la EPS. La enfermera del laboratorio me dijo que era un poco molestia la extracción de la muestra, explicándome cómo sería el procedimiento. Por supuesto que no me hice la biopsia y comencé a hacerme un tratamiento de control mental, sugestionándome la sanación de la próstata, que todas las células enfermas se estaban aliviando, que las células cancerosas se estaban eliminando, que la causa de la alteración del antígeno prostático estaba desapareciendo. El antígeno prostático estaba bajando a sus niveles normales. Naturalmente guardé el secreto y a nadie se lo comenté, ni siquiera a mi esposa. En 2007,
Cuando decidimos trasladarnos a Guatemala, por recomendación de mi esposa, volví a hacerme un chequeo médico. La doctora se sorprendió cuando vio el resultado de antígeno prostático en 0,93 y me preguntó que cómo lo había logrado. Con un tratamiento muy sencillo y gratuito, con puro control mental, le respondí. No, sí, siguiente. Un momentito. Otra. Les recomiendo guardar como favorita en YouTube la grabación de esta tertulia para tenerla a disposición cuando necesiten esta información para resolver algún problema de salud o para acelerar el efecto de un tratamiento médico. O sea, no estoy quitando el trabajo de los médicos. Si ustedes van con el médico y les da un tratamiento, pero ustedes se ayudan con la hipnosis, rapidísimo salen del doctor. O sea, ayuda a la curación. A lo largo de esta tertulia, algunos de ustedes seguramente evocaron situaciones en su vida en las que sintieron la participación del subconsciente. Invito a compartir sus testimonios sobre experiencias con el subconsciente o a quienes tengan conocimientos especiales sobre este tema antes de la sección de preguntas y comentarios. Darío me puede ayudar ahora con la moderación. Listo, listo. Pero entonces, un aplauso gigante para Alberto. Maravilla, Alberto. Gracias. Excelente. Estoy seguro que todo el mundo está siguiendo tu presentación y como tú dices, la vamos a guardar como una gran favorita. Como tú decías, Alberto, vamos a hacer esta parte de testimonios. Sí. Es decir, no hay comentarios de si fue bueno o no, sino si alguien tiene alguna experiencia de autoprogramación de subconsciente o programación o haber trabajado con el subconsciente para resolver alguna cosa, levanten la manito electrónica, ojalá, o física, y tómense 2 minuticos, ojalá no muy largo, para que podamos compartir muchos. Levantó la mano Vicente Alcalá. Adelante, Vicente. Y después Pilar Balcázar. Y después Chucho. Alberto, muchas gracias. Qué alegría de escucharte. Mi testimonio es que oyéndote sé que no buscas un solo peso, no buscas estar luciéndote de nada, sino que se nota la sinceridad y la autenticidad con que narras lo que has vivido y lo que ha sucedido. Eso es extraordinario. 2 cositas para ver si luego la comentas. Un amigo hace tiempo, hablando de las ondas cerebrales, contaba, no me acuerdo muy bien, pero contaba que algunos indígenas le enseñaron a programar los sueños. Lo que tú estabas diciendo de antes de dormirse, pero específicamente para que los sueños fueran benéficos, los sueños fueran positivos. Más o menos lo que me acuerdo de programar los sueños. No sé qué piensas tú. Y lo segundo es que en alguna seminario de comunicaciones, con lo que hablabas de los hemisferios y del control opuesto de los lados del cerebro y del cuerpo, entonces comentaban, si uno es diestro, pues bueno, viene toda la racionalidad, la lógica, etcétera, etcétera. Pero si uno, siendo diestro, escribe con la mano izquierda, estimula el lado derecho del cerebro por esa cuestión y libera, digamos, de la lógica y de la racionalidad y estimula la creatividad, la imaginación, el arte, no sé, pero no sé, eso quería comentar. Quiero interrumpir aquí. Lo que Alberto pidió ahorita, y perdona Vicente, es un testimonio de una experiencia de programación de subconsciente. Después venimos a las preguntas y a los comentarios, ¿les parece? Yo estoy queriendo seguir lo que dice Alberto. Chucho Ferro, después, Pilar primero, después Chucho y después Enrique. Adelante, Pilar. Bueno, yo vengo
Gracias, Alberto. De verdad que esto es un recorderis a todo lo que yo vengo haciendo. Yo creo que hace por ahí más de unos 8 o 10 años. No lo miraba de esa manera. Ahora últimamente estoy aprendiendo que lo que siempre he hecho es programar mi subconsciente porque le hablo a mis células. Entonces, una vez hace 10 años me dijeron que tenía artrosis degenerativa de rodilla y que eso no tenía cura. Pues me dediqué a hablar todos los días antes de acostarme, al levantarme con mis células y sentir, hablarles de tal manera, decirles, agradecerles lo bien estaba siempre mi rodilla, que cada día estaba más fuerte, que mis piernas me iban a llevar a caminar por muchas partes del mundo. Y todo esto ya se ha vuelto un estilo de vida. Para mí, programarme subconsciente ya es de cuestión de todos los días. Mis partes débiles pienso que son mis huesos, entonces todos los días hablo con mis células específicamente de los huesos. Si tengo algún otro problema, entonces me voy por ahí, el problema de mi estómago, hablo con mi estómago, pero ya se volvió estilo de vida de que antes de dormir y al despertar siempre estoy pensando, estoy metiendo todo esto de la homeopatía cuántica, o sea, tengo una mezcla de cosas que ya lo volví como una rutina y un estilo de vida que, pues, en otras palabras, es programar lo que tú estás diciendo, programar el subconsciente. Gracias, Pilar. Excelente. Chucho Ferro. Libera tu micrófono, Chucho. Micrófono. Perdón. Ahí. Ya, ahora sí. Ahora Dale. sí. Sí. Bueno, muy bueno. He escuchado con mucho placer y gusto tu conversación y todas tus explicaciones, Alberto. A mí hace 20 años me pasó algo con las cuerdas vocales. Y tú sabes que para los que somos profesores y seguimos siéndolo, a pesar de jubilados, las cuerdas vocales son claves, porque uno enseña es hablando y dictando conferencias, dictando clases. Y empecé a tener como un malestar que de ronquera y ronquera progresiva, ¿no? Y fui a un médico y el médico me dijo, no, es que tienes unos nódulos, ahí hay que operarte. Y, anda, pero qué pereza, pues, pero me operé. Me operó unos nódulos y me hizo estar 8 días en silencio completo. Volví a mis actividades como al mes, con mucho cuidado también, pero no pasó de ahí. Lo que tú acabas de decir, no pasó de ahí, se quedó solamente en el aspecto médico, el que me atendió. Hasta que un día me encontré con una especialista en cuestiones, bueno, que se había formado en España, en estas cuestiones de voz y de respiración. E hice unos ejercicios con ella de respiración. Yo lo que quiero también es ir preguntándote en qué coincide con lo hipnótico o no. Y gracias a que yo tenía una formación de jesuita, ¿se acuerdan que nosotros 3 veces al día teníamos que hacer una meditación? Una por la mañana, otra al mediodía y otra por la noche. Y yo en realidad he sido muy flojo para hacer meditaciones de cosas, de palabras y de rezos. Me gusta hacer meditaciones contemplativas, porque había la opción contemplativa también, ¿no? Que es contemplar una escena de la vida de Jesús, pero sin meterse a decir palabras ni nada, ni rezar, ni leer textos. Entonces voy a acudir a eso. Y esta especialista me enseñó a hacer ejercicios de respiratorios. Los que tú explicaste, pero los que tú dijiste ahora de respiración, pero no el pero, sino más larguitos. Es decir, 10 veces, pero por cada dedo, que marca 10, en cada dedo 10 veces. Así que son 10 por 10. Y hacer ejercicios profundos, es decir, inspirar, contar hasta 10, expirar. Inhalar, contar hasta 10, expirar. Y me dijo, haz eso 3 veces al día. Y toma mucha agua siempre. Mantén la garganta y toda esta parte muy húmeda. Y empecé a hacerlo. Llevo 20 años haciéndolo. Y en un segundo examen que me hice como a los 5 años, a los 3 años de la operación, fui donde el mismo médico ya por curiosidad, ¿no? Y me dijo, anda, pero si tienes otra vez los nódulos. Entonces a mí sí me entró mucha desconfianza y fui donde un médico que tiene unos equipos mucho mejores y mucho más avanzados
y me vio y me hizo verlo y me dijo, tú no tienes nada, tú no tienes nada. El tipo que te operó, quién sabe de qué te operó. Entonces, quiero contarte esto, Alberto, a todos ustedes, porque miren, yo me he mantenido toda la vida desde el año 2000 hasta el presente, haciendo, esté donde esté, en un avión, sentado, viendo una película, manejando incluso, pero sobre todo en la casa y en los hoteles, haciendo mis 3 momentos ignacianos por un lado, pero de respiración, que en realidad son de respiración. Y yo creo que ese paso tú me dirás, Alberto, ese paso del aire por las cuerdas vocales y el entrar y salir, y ese profundizarse uno en el acto mismo, es lo que lleva subconscientemente, yo diría también inconscientemente, a que eso funcione durante el día. Es decir, durante el día ya yo no hablo, como espero no estar hablando ahora, con la garganta, sino con el estómago, como hacen los tenores, como hacen los cantantes. Entonces, Alberto, mira, yo no he vuelto a tener nada. De pronto mañana tengo que ir a los... porque uno no sabe lo que le pueda pasar. Pero hasta ahora, Qué bien. ¿qué hago eso? Ese, Hablo es con el estómago, con el diafragma y no con la garganta. A veces se me olvida, pero el subconsciente no lo olvida. El subconsciente es el que habla por mí a través de aquí, de este aparato. Y yo lo único que tengo es en la mente lo que tengo que decir y lo que voy diciendo, pero ya no tengo que hablarlo por aquí. ¿Tú qué opinas, Alberto? Para decirte, ese es un ejemplo de algo que verdaderamente lo viví y lo sigo viviendo a través de la praxis de Qué bien. hacer que el inconsciente todos los días vuelva a aprender el ejercicio de ese control respiratorio. Gracias, Chucho. Excelente. Sí, Alberto. A ver, Chucho, con ese ejercicio respiratorio, lo que estás haciendo es un relax, o sea, el ejercicio te relaja. Al relajarte, las ondas cerebrales bajan al nivel alfa. Y en el nivel alfa, tu consciente está en contacto con el subconsciente. Por eso tu relación con el subconsciente se logra perfectamente con ese ejercicio respiratorio. Qué bien, qué bien, Gracias qué por bien. gracias por la explicación. Qué bien. Enrique Sánchez, adelante. Libera tu micrófono. Bueno, gracias Alberto por la exposición y bueno, en sus comentarios me trae recuerdos de mi juventud, de un pequeño adolescente. Así que creo que hablar de subconsciente en lo que voy a comentar está muy relacionado de pronto con el instinto de supervivencia. Cuando me tocó cambiar de colegio, entré a una clase donde los compañeros ya llevaban 5 años estudiando música y yo no había estudiado en absoluto. Y entonces me tocó hacer lo que nos acabó de explicar Alberto con el solfeo. Aprenderme las notas de memoria y mirar a qué, bueno, en la flauta, a qué parte correspondía e interpretarlas. Pero tenía que hacerlo ya porque las calificaciones no perdonaban y uno podía perder el año por música. Así que, bueno, en el lapso de unos meses estaba tocando las partituras sin saber qué nota estaba tocando, pero sonaba, sonaba bien y estaba interpretando lo que tenía que interpretar. Mis otros compañeros que llevaban años de música, algunos cogían y no sé cómo, en lugar de leer la partitura, escribían el nombre y la nota y con eso tocaban la música, porque me parecía un poco raro. Bueno, creo que el subconsciente me salvó el año en esa ocasión. Luego, cuando nos mandaron, ya cuando estábamos ya en el plan de candidatos para entrar a la compañía, nos mandaron a los llanos orientales durante 10 días a la parte más profunda de los llanos a hacer misión allí, acompañar las fechas de Navidad con las comunidades. Y allí lo que había era mosquitos en cantidades abrumadoras. Y bueno, después de eso, y además no había carreteras, no había nada. Yo no sé cómo llegamos allá y tampoco sé cómo salimos, pero salimos hechos unos cristos de allí. Y luego creo que yo traté un paludismo, así que a la semana siguiente me fui a levantar de mi cama y no me sostuve de pie, me fui contra la pared. Yo ya no resistía, estaba con una fiebre terrible. Pues llamaron al médico
Y pues luego los exámenes y todo esto, dijo, no, aquí hay que ponerle esta inyección que es bastante dolorosa, pero es lo único que lo va a salvar y creo que afortunadamente lo hizo porque estaba muy, muy mal. Pero la inyección dolió horrores, parecía que me fueran a arrancar la pierna. Cuando yo estaban apenas comenzando la inyección y yo no soportaba el dolor, otra vez acudí a mi instinto de supervivencia, pero otra vez creo que el subconsciente yo le dije intensamente, no siento dolor, no siento dolor. Y fue increíble que al espacio de unos segundos no sentía absolutamente nada. Y yo que soy cobarde para las inyecciones. En todo caso, eso pues, me permitió resistir la inyección completa y que no hiciera ningún gesto brusco que dañara la aguja también. Y bueno, luego tuve, pues sí, varios días para recuperarme, pero funcionó bien. Y por último, pues de las experiencias sencillas, la poner el subconsciente a funcionar en cosas de pronto tampoco tienen que ver con la salud, pero que tienen que ver con la supervivencia. Yo no estaba no tenía la ruta del colegio para ir al colegio, entonces cogía la ruta del bus urbano normal. En Bogotá, en Colombia, uno nunca sabe cuándo sale el bus, cuándo llega el bus. Entonces lo que yo hacía era para tratar de estar a la buena hora, dejaba que mi subconsciente me dijera a qué horas iba a pasar el bus y eso me permitía estar a la buena hora en el buen momento y me funcionaba, pero ahí sí, no tenía que pensar en que estaba de afán, sino ni pensar en absolutamente nada más, sino solamente en qué momento va a llegar el bus y miraba el reloj y justo a la hora que yo pensaba estaba ahí. Bueno, Qué bien. solamente esos ejemplos de subconsciente, gracias. Qué bueno. 2 testimonios, 3 testimonios más. Humberto, después Gabriel y Estela y después Luis Arturo. Adelante, Humberto Sánchez. Gracias. Saludo para todos. Llegué un poco tarde a la conferencia. Desafortunadamente me perdí el principio, pero por supuesto la voy a ver. Alberto, muchísimas gracias. Y las gracias son dobles por lo que alcancé a oír y por las conferencias que nos dictaste antes y las recomendaciones que me diste o que nos diste. Yo he seguido y he estado medio programándome, no con todo este sistema que ahora pienso perfeccionar, pero recordándome que todos mis órganos y sistemas se están normalizando. Me lo repito todos los días y he mejorado. Tenía un dolor en el hombro, me habían diagnosticado manguito rotador y que me tenía que hacer una operación porque no podía subir el brazo. Y ya, pues prácticamente se me olvidó. Muchas gracias, Alberto. Qué maravilla, Alberto. Bueno, me encanta ese testimonio que acabas de dar. Esa frase es mágica. O sea, si yo pienso, no tengo que decirlo, simplemente pienso, todos mis órganos y sistemas se están poniendo normal. Cualquier órgano o cualquier sistema que tenga un problemita desaparece por esa fórmula. Otra fórmula, todas mis células se están poniendo normal. Mi cuerpo es un paquete de células. Tengo billones de células. Si todas las células están normal, estoy perfecto. Entonces, todos mis órganos y sistemas se están poniendo normal. Todas mis células se están poniendo normal. Otra cosa importante, la armonía entre órganos y sistemas. Cuando hay armonía en los órganos y sistemas, tú tienes una salud perfecta. O sea, no necesitas conocimientos médicos. Simplemente dices, todos mis órganos y sistemas están entrando en armonía. Ya, se sincronizan y entran perfecto en armonía. Y ya, salud perfecta. Qué bien, Alberto. Gabriel y Estela, adelante. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Extraordinaria la conferencia y me dejó supremamente impresionado. Yo tengo una inquietud muy grande de lo que les voy a contar. Cuando en el año 2000 vino la crisis más grande de la construcción, donde se cerraron más de 90 empresas, nosotros estuvimos al borde de cerrar a Oikos, porque ya no teníamos cómo hacerlo.
Y yo estaba muy preocupado y muy angustiado con eso. Y me acuerdo que una noche no podía dormir pensando en que hay que cerrar a Oikos y pensando y no sabía cómo hacer. Y me acosté durmiendo, pero muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y cuando me levanté se me ocurrió, dijo, yo no puedo cerrar a Oikos porque mi nieto primero acaba de nacer y yo no le voy a contar a mi nieto que cerré la compañía cuando él nació. Y eché para adelante y la sacamos adelante y la logramos tener en lo que está. ¿Será eso algo con el subconsciente? ¿Será que yo le hice algo al subconsciente y el subconsciente me cambió la manera de pensar? No sé, pero con lo que ha contado Alberto me da la impresión de que ahí me pasó algo muy raro esa noche. Qué Bueno, bien, Gabriel, qué tú belleza. programaste ese sueño. O sea, muchas veces uno se acuesta con una preocupación y se duerme. El subconsciente sigue trabajando y encuentra la solución. Eso a muchos de ustedes les ha pasado alguna vez. Puede ser una tontería. Por ejemplo, cualquier cosa. Perdí las llaves. Y las llaves del carro. Perdí las llaves del carro. No las encuentro. Me duermo. Y de pronto despierto y sueño que están en lavamanos del baño. Ahí estaban. O cosas por el estilo. Eso que acaba de contar Gabriel, es un testimonio muy interesante de eso. El subconsciente le resuelve a uno un problema. Qué bien, qué bien. Luis Arturo Baos, adelante. Bueno, primero que todo, Gracias. muchas gracias, porque me confirma en algunas prácticas que yo hago y yo no sabía que eso era el subconsciente. Voy a contar solamente dos cositas para no alargarme. Primero, esta semana, toda la semana, estuve en Anolaima, no, el pueblo cercano se llama, que termina Aima, ¿cómo se llama? Tocaima. La forma. Muy caliente, muy caliente. Mi esposa y mi hija y mi cuñado pelearon todo el tiempo con los mosquitos y mi hija se hinchó. Entonces yo les dije lo suficientes. A ustedes les pasa eso porque no hacen un acuerdo con los mosquitos. ¿Cómo así? Entonces yo les dije, sí, a mí no me van a picar ningún mosquito. Y realmente fue así. Entonces, cuando yo hacía la caminata con mi cuñado, le decía, no me pises las hormigas. Cogía, a los zancudos les daba su aplauso para matarlos. No, no te ha hecho nada. A mí no me va a pasar nada. Pues no me picó un solo zancudo, ni una sola hormiga, nada. Perfecto. A mi hija hubo que tomar loratadina porque se hinchó terriblemente. Esa es una. Yo manejo generalmente eso así. Entonces creo que lo del inconsciente lo captan los mosquitos. Es decir, hay como un plano del subconsciente donde hay una comunicación universal, que es tal vez lo que practican pues los que están en el otro curso que están haciendo. Y la segunda cosa es que yo todas las noches, yo no tengo reloj para levantarme a las 3, sino que me acuesto diciendo, me levantaré a las 3 porque a las 3 tengo que empezar mi meditación. Y siempre me despierto a las 3, o antesito de las 3. Nunca me paso de la hora. Y hay muchas cosas más, pero les aseguro que lo que dice Alberto es ciencia pura. Gracias, mi amor. Gracias, Luis Arturo, muchas gracias. Estupendo. Mi amigo Víctor Relaize, desde Lima, Perú, qué placer, tienes la palabra. Por la oportunidad, Darío y Alberto, muchísimas gracias. Súper impresionado y la verdad que has aterrizado muchas cosas que yo creo que han pasado por mi vida. Varias oportunidades. Creo que gozo de muy buena salud, para que sí, en forma general y de alguna forma la voy programando, de alguna forma va ocurriendo. Creo que lo más fuerte es una hernia que no podía ni caminar y desapareció por arte de magia. La verdad que no sabía el proceso, cómo hacerlo, ahora lo tengo totalmente claro, creo firmemente en lo que has dicho. Y lo que quería contarles es una anécdota
externa a la salud, que es algo que me pasó muchísimas veces, y es producto de un libro que se llama El Secreto. No sé si uno lo leyó y lo vio en algún momento. Y hablaba que uno tenía que tener algo para recordarse cosas y hacer que esas cosas ocurrieran. En el caso específico dije, bueno, tengo mi piedrita y tenía una piedrita que la llevo por todas partes o la recojo por todas partes. Y ocurría que le pedía estacionamiento, ¿no? La cosa más curiosa que me pasó, llegué a un restaurante en Miami, estaba full, comenzó a llover horriblemente. Me acerco y digo, bueno, piedrita, consígueme un estacionamiento. Y en la puerta del restaurante salió un carro y entré yo, ¿no? O sea, fue una... Ahora, no sé si eso tiene que ver con lógica, poder mental, método Silva. O sea, hay muchas cosas que están relacionadas, pero sí, sé que ocurre y no tenía idea cómo programarlo. Hace poquito he tenido una operación del oído, pero si lo hubiera sabido, estoy seguro que hubiera podido curar sin necesidad de haber tenido que ser operado. Lo que quería preguntarte, bueno, aprovecho ya el momento, ¿siempre tienes éxito? ¿Siempre hay éxito? ¿O hay momentos en que no funciona? O sea, ¿qué tanto la persona tiene que creer para que ocurra esa sanación, eso que uno está deseando? O sea, ¿qué tanto es el poder mental de uno de creer en eso? Y la otra preguntita era, ¿qué tanto se puede hacer trabajo remoto? Eso te lo digo porque tengo un primo muy querido que tiene problemas, él vive en Francia y no sé qué tanto se puede manejar esto remotamente. Gracias. Bien. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Alberto, ¿quieres responder las primeras preguntas ya? Pues dejemos los testimonios primero, terminemos los testimonios, después me recuerdas hacer. Ok, ¿algún testimonio más de alguna experiencia que ustedes hayan programado el subconsciente y que tengan resultados al nivel consciente? Luis Guillermo Arango, ¿están levantando la mano? Adelante. Libera tu micrófono, Luis Guillermo. Ay, perdón, perdona. Libéralo, que lo dañé. Ahora sí. No te oímos, Luis Guillermo. Creo que falta el volumen. Martín quiere hablar. ¿Quién, perdón? Martín. Luis Guillermo, mientras... ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Adelante, Luis Guillermo. Bueno, y después Martín. Ver, esta es una anécdota de algo que me ocurrió hace 37 años. Había leído a propósito de lo que dijo Víctor, algo del método Silva de control mental. Y en ese momento mi anterior esposa estaba ya muy avanzado del cáncer, ya lo tenía en muchas partes del cuerpo, pero hacía 2 días le habían tenido que amputar una pierna. Entonces, cuando me fui para la oficina, estaba trabajando en esa época en Suramericana de Seguros, cuando me fui para la oficina, ella me dijo, estoy con una angustia, estoy que no resisto conmigo misma. Pero yo me tenía que ir porque tenía urgencia de estar en la oficina. Llegué a la oficina y lo primero que hice fue la famosa relajación. Y pensando en mi esposa, le dije, tú estás en este momento entrando a un momento de profunda paz, de tranquilidad, y vas a pasar un día muy sabroso. No fue más. Cuando llegué a horas de almuerzo a la casa, me dijo, ¿sabes una cosa? Como a las 7:30 de la mañana, no sé qué me pasó, como si me hubiera pasado un ventarrón encima y caí en una profunda paz. Esto entiendo que debe tener alguna relación con lo que está diciendo Alberto. Fue algo hecho en relajación, pero en pro de otro, no en pro mío. Quería contar ese testimonio y a ver, Alberto, ¿qué nos dice? Gracias, Luis Guillermo.
Gracias. Martín Restrepo. Adelante, Martín. ¿Me oye? Sí, perfecto. Mi testimonio un poco más mundano y hace 62 años. Tiene que ver con la Compañía de Jesús. En el año 61 estábamos en último año de bachillerato. En el año en que nos fuimos como 14 de San Ignacio para el convento, entre ellos toda la barra a la que pertenecía. Y todo el mundo pensó que nos habían echado el cuento y no fue así. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que todos fueron diciendo, yo voy a hacer derecho, voy para medicina, yo voy para los jesuitas. Y yo callado, callado, callado. Misteriosamente, o no, misteriosamente nosotros teníamos, hemos dicho, normalmente teníamos la costumbre los fines de semana irnos a Río Negro a ensillar caballos a las 6 de la tarde. Toda la noche cabalgábamos, jugábamos billar, oíamos música en vitrolas. Y el que había una norma, el que desencille antes de ver el sol es un marica. Pero bueno, uno eso a esa edad que le digan marica era un poco incómodo, ahora no le importa. A mí me llamó mucho la atención que siempre hacíamos vaca y esa vez nadie me pidió plata para la vaca, para el trago. Todo el mundo llevó el trago que yo quería. Cuanto desgraciados amigos míos se iban a tomar un trago, iban al caballo mío y brindaban conmigo. Martín, brindemos. Y yo ya tenía la mala espina en el que querían emborrachar para saber si yo me iba de jesuita. Entonces dije, no me dejo emborrachar. En ese tiempo aguantábamos muchísimo y había unos que aguantaban más que yo. Y yo dije, no me dejo emborrachar, no me dejo emborrachar, no me dejo emborrachar, no me dejo emborrachar. Fue mi lema toda la noche y me tomé con todos los que brindaron conmigo. Nunca en mi vida aguanté tanto como esa vez. En el camino se emborrachó más de uno, llegamos a la finca a las 4 de la mañana, llegaron varios a la cama y yo no me acuerdo cuál bandido de esos se quedó conmigo y empezó a meterme trago. Y dije, no me voy a emborrachar y me tomé todos con él. A las 5 el tipo cayó la cabeza y se quedó dormido en la silla. Ahí dije yo, ya me puedo emborrachar. No habían pasado 5 minutos y yo estaba en la perra más horrible del mundo, pero ya todos dormidos. Y nunca ese día no me sacaron que me cura. Pero fue porque no me voy a emborrachar, no me voy a emborrachar. Es un poquito más prosaico que lo de ustedes, pero yo he sido un poquito más prosaico también. Perdón por la anécdota. Entonces le pregunto a Alberto, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Porque nunca me he dado, primera vez que le encuentro explicación. ¿Por qué esa vez no me emborraché cuando todos se emborracharon? Y tomé más que todos. Bueno. Buenísima pregunta, Martín, gracias. Buenísimo. A ver, otro testimonio, ¿algún otro testimonio antes de pasar a las preguntas y respuestas? A ver, nadie. Bueno, yo quiero, sí, Hernando Bernal y Bernardo Nieto. Adelante, Hernando. Bueno, yo conté al comienzo de la conferencia cómo había sido el comienzo de nuestra relación musical con Alberto. Y eso fue, digamos, la parte introductoria. Y cuando yo le dejé realmente reconociendo la gran maestría de él, todo el campo musical para que él lo siguiera adelante. Cuando Alberto regresó después de México a Bogotá, tuvimos una conversación. Y entonces yo le conté a Alberto, le dije, mira, ese día en el cual yo tomé la decisión de que no quería ser músico, me pasó lo siguiente. Habíamos estado estudiando, como les conté en esa época, bajo la guía y la tutoría de un gran músico. Y yo me acuerdo mucho que una de las piezas que nos puso a tocar era una pieza muy difícil, que es de César Franck, uno de los grandes preludios, el tercero. Y yo llevaba más o menos un mes tratando de estudiarlo, de conocerlo. Y me acuerdo mucho que yo me senté en el órgano esa noche, abrí el órgano y principié a tocarlo, y sin darme cuenta me interesó más escucharme o escuchar lo que estaba sonando que lo que yo estaba tocando. Y eso me dio un susto terrible, porque dije, si yo sigo por este camino me tengo que convertir en músico. Yo no soy músico. Para mí la música siempre ha sido un hobby. Entonces yo le conté a Alberto cuando regresó a Bogotá lo que me había pasado y me dijo, lo que pasa es que
en ti el subconsciente y el consciente. En ese momento, el consciente encontró no solamente lo que estaba pasando con tu subconsciente, sino que a ti te dio miedo y por esa razón tomaste una decisión consciente, porque tú eres más consciente que subconsciente. Y yo quería narrar esto porque a la hora de la verdad, en mi vida he tenido momentos en los cuales he tenido que programar mi subconsciente. Y me ayudó muchísimo esa orientación que me dio Alberto. Cuando estaba presentando mi tesis de doctorado en la Universidad de Wisconsin, llevaba más o menos lo mismo, un mes tratando de escribir uno de los capítulos. Y esa noche me programé y al día siguiente escribí el capítulo de esa tesis que tenía que presentar. Pues con una característica pues que fue increíble, porque a la hora de la verdad, el director de tesis me dijo, ¿y usted a quién le copió esto? O sea, no quería creer que realmente hubiera sido capaz de producir ese documento que finalmente fue un documento que fue muy aceptado por el área de mis compañeros en comunicación social y sociología. Entonces quería simplemente narrar esta experiencia y agradecerle a Alberto, porque Alberto no solo en ese momento ha sido un gran compañero, desde muy pequeñitos, desde muy chiquitos, sino que también fue un gran maestro. Gracias, Hernando, muy amable. Bernardo Nieto. Gracias, Darío. Muy brevemente. Obviamente no tiene que ver directamente con mi subconsciente, pero sí con el de otra persona a la que varios de nosotros conocimos y a quien siempre estimé muchísimo. Estaba yo de gerente en Centro Televisión, después de haber grabado al ballet de Sonia Osorio, y era un contrato muy grande. Lo aprobó Carlos Torres, y las cintas en donde se perdieron, donde grabábamos, donde habíamos grabado todo el santo día el ballet, se perdieron, no aparecían. Yo llamé a una gran amiga, le conté con urgencia, con angustia. Mira, pasó esto. Ella me dijo, tranquilo, yo sé en dónde están las cintas, las veo en tal parte, no sé qué. Antes del martes, miércoles, a las 9 de la noche aparece. Y yo durante todo este tiempo estuve tranquilo, pensando, van a aparecer, van a aparecer, van a aparecer, van a aparecer. El día en que se suponía que debían aparecer, me quedé solo en mi oficina. Se fue todo el mundo. Y poco antes de las 9 de la noche, recibí una llamada de mi jefe de producción, Fernando Rivera. Me dice, Bernardo, ¿a qué no sabe qué apareció? Me dijeron, sí, las cintas, ¿dónde estaban? Estaban exactamente junto al teléfono del sitio donde habíamos grabado. Y la persona que las encontró había tenido contacto con el conductor del taxi que siempre nos llevaba y nos traía. Y en la visión de mi amiga, esa persona la veía ella. Y yo como que, con la tranquilidad que ella me dio, logré, bueno, tranquilizarme yo, pero efectivamente las cintas aparecieron y no perdimos ese contrato. Si no, yo no estaría contando aquí el cuento y siempre me hubiera echado. Y la segunda experiencia fue también con ella. Yo quería encontrar una casa para nosotros porque ya no cabíamos en el apartamento, que era muy bonito, pero había nacido María Angélica y ya éramos 3 hijos. Y la alcoba nuestra, pues sí, tenía mi estudio y lo tenía que ceder, yo necesitaba un estudio. Ella me dijo, tranquilo, yo los veo a ustedes en una casita, y me la describió. Yo me puse concentrado a buscar esa casa. Nunca compraba el tiempo. Al día siguiente lo compré y en la oferta de casas vi colina campestre con no sé qué cosas y la señalé y le dije a Miriam, nos vamos para allá. Vivimos 25 años en esa casa. Felices. Qué bien, gracias Bernardo. Carlos Posada. Muy buenas tardes para todos. Qué maravilla este grupo, qué maravilla todo lo que hemos escuchado. Estoy muy preocupado con
Carlos Enrique, mi tocayo, porque le está dando el sol muy fuertemente y me preocupa que de pronto se le queme el subconsciente. Carlos Enrique, cuídate mucho, que no te dé más el sol. Voy a hacer como un poquito de abogado del diablo, mi querido Alberto, porque este tema para mí resulta bien complicado. Casi como que me opongo a él, casi como que no lo entiendo. Yo no he vivido experiencias claramente de subconsciente, tal vez es que está muy profundo y muy y entonces no alcanzo a captarlo, pero no tengo claridad pues de que el subconsciente me haya manejado la vida o las acciones o los momentos en algún momento. Entonces mi pregunta pues no es rebatir lo que tú estás comentando, sino cómo puedo yo ser consciente de mi subconsciente y en el fondo ¿qué me sirve? ¿Para qué me sirve ser consciente de ese subconsciente que, como tú nos has comentado, maneja mucho de nuestras actividades, tal vez sin que nos demos mucha cuenta? Es difícil, por otro lado, mirar que exista el subconsciente cuando el cuerpo es algo enteramente materia, química, material, pues es material bariónico, como dicen los astrónomos o los astrofísicos. Me cuesta mucho trabajo relacionar la conciencia con la materia. De manera que, bueno, eso es lo que, esa es la inquietud que quiero dejar y, bueno, veo que Carlos Enrique se cuidó ya más del sol. No, mentiras, ahí todavía sigue recibiendo el rayo del sol. Cuidado con el subconsciente. Okay, gracias, Carlos. Gracias. Yo quiero dar un pequeño testimonio y lo hago antes de que pasemos a las preguntas, Alberto. Ustedes saben que yo estoy muy metido en el tema de la energía y de la homeopatía cuántica con Guillermo Sanz y con Paola. Y mi testimonio tiene mucho de relación con lo que dice Alberto y lo que oímos de Paola Sanz hace 2 semanas. Y tiene que ver con mi salud. Y en una sesión con Paola, ella me habló de mis problemas, o yo le hablé de mis problemas de salud, y uno de los cuales ha sido mi piel. Y la piel, que tuve un cáncer, un melanoma, hace ya 5 años. Y hace 2 años, o casi 2 años, año y medio, en una visita al dermatólogo que tenía que hacer, el dermatólogo me dijo, mira, yo creo que eso que tienes en la nariz, o no creo, no, vamos a hacer una pequeña biopsia en granito que tienes en la nariz, y se demoraron como 1 mes y al final me llamaron y me dijeron, ahí hay un cáncer de célula basal. Yo ya había tenido otro hace como 20 años. Y yo dije, eso. Y empezó la duda y había una mancha roja en la nariz. Larga historia, basado en esto del subconsciente y del inconsciente y de la creación interior de la realidad que Paola nos hablaba, decidí quitarme ese cáncer de la nariz. Y todo en función de este subconsciente, de este trabajo en la noche, se están desvaneciendo, se está quitando. Había otro granito también. Y ya llevo como 1 año y medio y quiero decir que se desapareció un grano y el otro ya está casi desaparecido. Yo todavía no he ido al médico para que me diga si desapareció o no, porque me van a tener que escarbar para ver si tengo o no el cáncer de célula basal, pero para mí ya se fue hace rato. Mentalmente no ha existido y lo saqué. Pero mi testimonio no tiene ningún fundamento científico, ni ninguna cosa real, ni de separación de cuerpo y alma, ni nada de eso. Es realmente que lo que decían Alberto, somos una sola cosa.
Y lo que decía, darle órdenes a mis células, al pedazo de mi nariz que estaba disque con un cáncer de célula basal, se está yendo y lo veo. Y la próxima semana voy al oncólogo para que me hagan una revisión total de 5 años del melanoma y estoy seguro que no tengo nada. Pero probarlo científicamente no lo voy a poder probar. Creo en eso, Alberto. Ese es mi testimonio, Alberto. Darío, de grano en grano. Sí. Ahora sí entremos a la parte de preguntas. Tenemos media horita más o menos. Preguntas, comentarios, alguna otra cosa. Reinaldo Pareja levantó la manito. Adelante, Reinaldo. Gracias. Gracias, Alberto. Es magnífica exposición. Muy clara, muy concisa, muy científica para mi manera de verlo, porque lo has hecho con una documentación de casos reales, que eso es la mejor evidencia de que funciona científicamente. Tengo una pregunta de curiosidad interesante porque es en el área de tu conocimiento específico de la música. Cuando yo estaba en el colegio tipo tercero, cuarto elemental, había clase de música. Y en clase de música nos ponían a todos a cantar. Resulta que o lo que yo oía y lo que salía de mi boca no correspondía a la nota que yo oía y que la que salía no correspondía. El dictamen y diagnóstico de la profesora fue que yo era un desafinado total y que estaba desafinando completamente a toda la clase y me echó de la clase de música. Total trauma musical. Hasta el día de hoy no he podido cantar. Entonces mi pregunta específica, ¿cómo programo para que yo pueda cantar sin desafinarme? Dime cómo lo programa, qué me digo a mí mismo y lo voy a ensayar y doy testimonio dentro de 6 meses de que puedo cantar porque hoy les cantaré. Bueno, nunca me habían hecho una pregunta semejante. Maravilla. Dijera, a ver, la afinación, existen personas que son desafinadas por naturaleza. Soy yo. Sí, es lo que llamábamos allá los tarros. O sea, soy yo. Por ejemplo, a la hora de seleccionar un coro, uno da unas notas y entonces hay personas que no dan una. Soy yo. Tarro, ese no sirve para el coro, ¿no? Los que aciertan a las notas, pues eso sirve para el coro. Bueno, en realidad yo nunca he sabido de que haya un sistema de afinar a un tarro como se afina un piano o una guitarra, no hay esa forma. O sea, eso es un don natural, la música. Hay que considerar que hay personas que tienen dones. Por ejemplo, tú eres un magnífico escritor. Yo te envidio la forma como tú escribes tan bonito, con esa fluidez y con esa lógica. En cambio, tú no puedes cantar y yo no puedo escribir al estilo que tú puedes. O sea, cada quien tiene sus cualidades, sus limitaciones y uno tiene que conformarse con lo que tiene y con lo que es. O sea, no trates de ahora de aprender a cantar para hacerle competencia a Julio Iglesias, por ejemplo. ¿No? ¿Para qué? Tú puedes ser mejor escritor que Julio Iglesias. No, Gracias. eso es otra respuesta, pues. Soy irredimible. No importa. Gracias. Gracias, Alberto. Chucho Ferro, adelante, Jesús. Perdona que intervenga otra vez. Es una pregunta y sugerencia, porque veo que tenemos ya poco tiempo y yo también tengo que salir. Hemos hablado de música, pero muy tangencialmente, porque el tema era más el del subconsciente. Pero como yo lo he estudiado desde el punto de vista de la filosofía, cuando yo llegué a Lyon y estaba estudiando teología, quise estudiar el máster de filosofía al tiempo, casi al tiempo. Y tuve un gran profesor de filosofía, que es el padre Georges Morel, o que fue el padre Georges Morel, porque salió de la compañía en Francia. Y yo le dije, quiero hacer el máster, pero en la Universidad del Estado, en Lyon 3. Y entonces estaba ahí un jesuita también, experto en Hegel. Y entonces el de hegeliano me dijo, no, pero estudia el Hegel y verás qué maravilla todo eso de la dialéctica y todo ese cuento. Y yo, el padre Morel me dijo,
vete a Lyon y estudia estética. Y yo le hice caso a Mujer y me encontré como profesor a un tremendo especialista, incluso que en Francia todavía lo están descubriendo, en toda la fenomenología acústica y de la música. Entonces, yo creo que la música, que para Nietzsche está situada en un plano que está muy por debajo de las facultades completamente conscientes, pese a que yo no soy ninguna persona que maneje notas ni nada de esa cosa, eso no manejo eso. Pero la música, desde el Mortiño mucho antes, para mí la música ha sido una gran compañía. Y creo que tenemos que hablar de música alguna vez, porque la música juega un papel muy importante. Estoy hablando de la música clásica, ¿no? Perdona. La música clásica juega un papel muy importante en nuestras vidas y mucho más en esta parte, tramo final de nuestra existencia. Por ejemplo, yo he tenido, porque también no solamente hay problemas físicos como los que tú has tratado, Alberto, y con sanación, hay problemas también psíquicos, la ansiedad, la depresión, la desolación, tantas cosas que lo abordan a uno casi diariamente, por decirlo así. Y la música es una tremenda terapia que si uno la compagina con respiración o con tranquilidad, oyendo en una cama, poniendo un buen concierto, que los hay, pero hay maravillas de concierto. Por ejemplo, un Alfred Brendel tocando piezas de Beethoven, o una Olga Sheps, la alemana rusa, o Daniil Trifonov tocando piezas de Chopin. Eso transforma completamente el estado de ánimo. Y así como lo decía Gabriel Díaz, yo oyendo, que lo oigo todos los días, oigo un momentico de música, pero muchas veces oigo más estados de ansiedad que a veces me dan, se desaparecen por completo oyendo un concierto de Chopin bien tocado, y eso ahí hay una influencia bárbara. Entonces yo creo que tenemos que hablar de música, y tenemos que hablar de música desde lo fundamental que es el conocimiento de la música, desde el punto de vista de la filosofía misma de la música, que es la música como filosofía, pero también de grandes compositores que le traen a uno en la vida esa estabilidad y esa tranquilidad que nosotros necesitamos ahora para vivir mejor. Gracias, Chucho. Gracias. Alberto, adelante. Sí, no, muy interesante lo que acabas de mencionar. La música clásica, en concreto, te voy a poner unos ejemplos. Mozart. La música de Mozart es una música muy bien hecha, en armonía, es muy perfecta, es de melodías muy agradables, y esa música tiene algo mágico que se llama el efecto Mozart. La música, si tú oyes a Mozart, te relajas, pero tienes un efecto de armonización de todos tus órganos y sistemas. O sea, es una armonía tan perfecta que al tú escucharla, si tú eres sensible a la música, detectas esa armonía y tus órganos y sistemas se sincronizan o sintonizan esa armonía y entran en armonía. Ese es el famoso efecto Mozart. Por ejemplo, a los niños cuando estudian matemáticas, o están, sobre todo matemáticas, haciendo matemáticas, ejercicios, le ponen música de Mozart de fondo, funcionan muy bien, les desarrolla el talento matemático. Todo eso va porque pues van desarrollando la armonía de las partes del cerebro, de tus órganos y sistemas. Otra música muy interesante para oír que les recomiendo es el clave bien temperado de Bach. En YouTube buscan Bach, clave bien temperado. Son 48 preludios y fugas en clavecín, o en piano lo encuentra. Él lo hizo para clavicordio, para clavecín, pero existe en piano. En piano es bellísimo. Esas obras igual producen una sincronización, una armonía perfecta dentro de tu cuerpo. O sea, se armonizan tus órganos y sistemas. De Mozart les recomiendo las sonatas para piano. En YouTube lo encuentran. Ahora, también hay que hacer una aclaración. Hay personas que son sensibles a la música y otras para que la música es un ruido menos molesto.
Así, hay personas que son sensibles, que sienten, que hasta les saca lágrimas o emoción la música. Otras no oyen la música y no sienten absolutamente nada. O sea, eso es lo que se llama sensibilidad musical. No todo el mundo la tiene, pero veo que tú tienes sensibilidad musical por lo que estabas diciendo. Bueno, otra pregunta. Qué bien, Alberto, gracias. A ver, ¿hay alguna pregunta adicional, algún testimonio, algún comentario que quieran hacer sobre lo que hemos estado haciendo en esta hora y media ya? Juan José, adelante, Juan José. Libera tu micrófono. Juancho Correa. El que preguntó si había que creer. Sí. Levanta. Gracias. Levanta el micrófono, Juancho. Dale clic ahí donde está el microfonito para que te podamos oír. No, todavía no te oímos. Donde está el microfonito abajo, que está con una rayita. Ahí sí. ¿Listo? Sí. Bueno, listo. Muchas gracias. Alberto, realmente ha sido una sesión extraordinaria en todo sentido. Te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí porque realmente yo quiero hacerte unas preguntas. Tengo un nietecito que vive en Argentina. El niño desafortunadamente tiene un autismo, ya está grandecito, y quería preguntarte si es factible poder llegar a un tratamiento a larga distancia y cómo podría estructurarse ese tratamiento, Alberto. Qué buena pregunta, Juancho. Creo que hay más de un espectador aquí que tiene preguntas semejantes. Adelante, Alberto. Son preguntas muy difíciles. El autismo es una situación muy difícil para un psicólogo o un psiquiatra. Tratarlo es muy complicado porque el autista vive como en otra esfera, en otra dimensión. Les voy a contar, por ejemplo, una experiencia que yo tuve en México. Una vez me llamó un señor judío a que le diera clases a una niña. Yo fui a su casa y había comprado un órgano para la niña y todo. Y resulta que la niña era autista e hiperactiva. Entonces, que él había oído decir que era muy buena la música para los autistas. Y yo, pues, qué lío me metí, pues, ¿cómo hago yo de aquí? Entonces le dije, pues voy a experimentar en darle clases a la niña. Pero uno habla y la niña está en otra dimensión, o sea, imposible. Entonces yo me puse a jugar en el órgano con las teclas negras. Entonces la niña se puso a jugar. Entonces le enseñé a improvisar sobre las teclas negras. Las teclas negras son una escala pentatónica perfecta. O sea, hablando en do, re, mi, es do, re, mi, sol, la. Pero los sonidos reales son fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, re sostenido, do sostenido y re sostenido. Entonces, cualquier cosa que toque suena perfecto porque suena en una escala pentatónica. Entonces yo le enseñé a la niña a hacer con la mano izquierda y todo, a improvisar. Bueno, y la niña tocaba y se pasaba horas improvisando y tocando en las teclas negras. Y los papás aterrados, pues, y admirados de las clases. Lamentablemente, en esos días se me presentó la oportunidad de irme a vivir a Colombia. Y lloraron los papás cuando les dije que me iba a Colombia, porque la niña se pasaba horas ahí, entretenida. O sea, es muy difícil manejar, porque uno no tiene un idioma, una forma, cómo llegar. Esa fue una experiencia que yo tuve muy interesante, pero fue más que experiencia, un experimento, porque yo no sabía nada de cómo tratar a un autista. Es muy difícil, o sea, hay que encontrar a una persona pues muy entendida que sepa tratar a un autista. Es muy difícil. Yo no te puedo ayudar porque no tengo la forma como. Pero sí hay expertos. Pero
La cosa es que la niña o el niño encuentre algo con lo que se pueda expresar. La música sirve para expresarse. Gracias. Gracias, Alberto. Bernardo Nieto. Alberto, una pregunta. Hay un niño en este momento que fue diagnosticado hace 3 días con un tumor cancerígeno que está ubicado entre la tráquea, los pulmones, una zona muy difícil, está causando una tremenda dificultad para respirar. ¿Tú crees que es posible a distancia hacerle un tratamiento que le permita darle un alivio, una mejoría? Sí, claro. ¿Cómo se hace? Una forma es esto. ¿Quién es el papá? Papá es un sobrino mío. Bueno. Que el papá haga una grabación con esas sugerencias, o sea, mándale el link de la conferencia y que él la vea bien. Entonces, que él redacte un speech, pues. Entonces, que lo grabe así en la computadora, es muy fácil grabar eso, y que hable al subconsciente despacito, por ejemplo. Las células... primero que trate de dormirlo, como indico yo ahí, como... Entonces, perdón, ¿qué edad tiene el niño? 5 años. Es muy difícil. Pero no, entonces cuando está profundamente dormido, es muy eficiente, profundamente dormido, que el papá le haga sugestiones positivas. No necesita saber medicina el papá, simplemente decir, las células cancerosas se están eliminando, que hable así, pausado, cuando el niño esté profundamente dormido. Las células buenas se están regenerando. El órgano que esté dañado, digamos, los pulmones se están poniendo normal. El esófago, la tráquea, en fin, la localización, que lo haga así en esa forma, cuando el niño esté dormido. Así fue como se salvó el niño que no podía orinar. Más que lo que hice yo, es que la mamá lo hacía todas las noches cuando el niño estaba dormido. Eso fue lo que logramos. Si es posible. A ver, lo que yo les decía, la medicina tiene limitaciones. El cáncer, por ejemplo, es muy difícil para un médico. Muy pocos médicos han curado cánceres. Muy pocos. Es muy difícil. La mayoría se les muere cuando es un cáncer. En cambio, con el subconsciente sí. Y hay una cosa, el niño tiene su mamá viva. La mamá. Sí. Y la mamá pasa más tiempo allá que el papá. Fíjate que entre el niño y la madre existe un cordón umbilical astral. O sea, sigue. Las órdenes de la mamá son como la voz de Dios para el niño. O sea, si la mamá le dice así suavecito, con él totalmente dormido, las células cancerosas se están eliminando. Así, ese pensamiento repetitivo y pensamientos que lo curen, que a ella se le ocurran. Dile que ensaye así y le garantizo que se cura, seguro. Lo vamos a hacer, Alberto, gracias. Qué bien. Nos quedan 9 minutos, 2 preguntas más. Reinaldo, Pareja y Pilar. Reinaldo, adelante. Gracias. Gracias de nuevo que intervenga, pero ya que me redimiste de mi preocupación musical, entonces paso a una pregunta de tu ámbito más concreto. Una persona con problemas en la columna vertebral, sea porque los cartílagos están deshechos o casi no hay, o porque los huesos están desmoronándose por osteoporosis, ¿esta autoterapia puede lograr restablecer las dos? Sí, lo mismo. Fíjate, dile a esa persona, ¿es una persona mayor? Sí. Bueno, dile a esa persona que lea la conferencia y que se fije en el autorrelajamiento, que ella aprenda a relajarse y que ella se dé órdenes positivas, siempre órdenes positivas, y seguro que se cura, seguro. Okay. Pilar, adelante, Pilar, libera el micrófono. Bueno, antes de que hable Pilar. Sí.
me interesó mucho tu testimonio, que fue de los primeros y no lo comenté porque al principio era solo escuchar testimonios. Me interesó muchísimo tu caso, porque la artrosis en la rodilla es una enfermedad crónica que los médicos no tienen ninguna solución. Y le dicen al paciente, tiene que aprender a convivir con esa enfermedad. Y tú lo superaste. Esa es una prueba de algo que dije yo, de una de las propuestas que hice, que el subconsciente no tiene límites. La medicina tiene muchos límites. Las enfermedades crónicas es un límite, no tienen cura. La tuya no tenía cura y la superaste. O sea, excelente testimonio. O sea, lo hiciste por el subconsciente, te curó. Ella se consiguió su cura. Sí. No, para agregarle a lo que le estabas diciendo de Bernardo, para el sobrino de Bernardo, es muy importante, sobre todo para el niño que no es el que va a hacer el trabajo directo, que estén escuchando la música de alta frecuencia, de lo que ya habíamos hablado. Es súper importante. Entonces, por ejemplo, en esa grabación que tú le dices que el papá o la mamá le hagan para que al niño se lo pongan cuando esté dormido, podría haber de fondo música de alta frecuencia. Es muy importante. Y en el momento que puedan, siempre, mientras estén en un lugar, en su habitación, que lo pongan a oír esta música, es súper sanadora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Alberto, Pili. ya te hemos abusado, Alberto, de toda tu generosidad. Yo sé que Alberto nos podría mantener aquí 2 horas más, pero se nos acabó el tiempo. Con la grabación de este video les voy a mandar un link que Alberto me ha proporcionado para todas sus publicaciones, para todos sus artículos, lo que ha escrito sobre esto, que es abundantísimo. Y evidentemente nosotros no estamos haciendo ningún negocio, pero cualquiera que contrate a Alberto nos pasa el 50% para el sostenimiento del blog, ¿ok? Estoy molestando. Pero sí quiero aprovechar para los 2 últimos minutos para decir que ya tenemos casi 22, 23 donantes en la cuestión del blog. Ha sido muy bueno. Ya casi tenemos el dinero suficiente para el resto del año, pero cualquiera que se le haya olvidado, que no sepa, mándenme un mensajito, yo les mando el número de la cuenta para eso, y muchas gracias a los que ya lo hicieron. Último aviso, la semana entrante, el 16 de febrero, a la misma hora, tenemos el tema Metaverso e Inteligencia Artificial, Desafíos y Oportunidades, y tenemos de invitado a Juan Sebastián Murcia, hijo de un compañero nuestro, Álvaro Murcia, que dirige una agencia de marketing digital y va a ser nuestro conferencista invitado. Estaré seguro de invitarlos a todos ustedes a esa presentación. Y después, bueno, tendremos Marcela Olivas el 23 de febrero sobre aprendizajes en China desde el punto de vista de arqueología y políticas culturales. Y el 2 de marzo tendremos pandemia, post-pandemia, economía y mercados financieros a nuestro amigo Augusto Acosta, que estaba por aquí hasta hace un minuto. De manera que esos son los 3 próximos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su atención, los invitados por haber aceptado nuestra invitación y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias. Todo muy bueno. Gracias, Darío. Faltó el subconsciente en la música, Alberto. Alberto, muchas gracias. Aprender música. Por ahí muchas preguntitas por resolver. Sí, cualquier consulta la pasan a través de nosotros y Alberto, ahí partimos la comisión, ¿no es cierto? Sí. Buenas tardes a todos. Mil gracias. Sin vergüenza, ¿verdad? Reyes, qué bueno verlo desde San Bartolomé. Buenos tiempos. Rigoberto, qué bien, Alberto, Rigoberto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Mil gracias.
Abrazos Adiós, para Adria. Talmo. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Así es. La próxima.